Nos ha dado la posibilidad de entender un poquito más a Brena. Sabemos que Brena tiene policistético, tiene muchas vertientes, donde se puede ver que hay como un prisma, tiene muchas caras, ¿no? Nunca son demasiadas en Brena, pero sí es cierto que son varias las caras por las que se puede ver a Brena y pueda realizar su persona, su figura, como narrador, como poeta, finalmente. Es cierto que la poesía en Brena no es lo que más destaca, efectivamente, pero si hay que entender a Brena, no podemos entenderlo sin echar mano también a la poesía. Así que tenemos la oportunidad de poder ver y estudiar este libro nuevo de poesía de Brena. Bueno, Brena y Emilio y Brena. Brena no estaba fuera de, digamos, de la mirada de Emilio, ni mucho menos, sino que ya en su libro también hace referencia a Brennan y hace referencia de una persona de Yegen, una persona que ha vivido la estela de Brennan, es decir, que no coincidió en principio por la edad simplemente, pero sí que conoció la figura de Brennan en Yegen y hace referencia a él en su libro. Cuando lo ponéis, vais a ponerlo todo y podéis ver la perspectiva con la que realiza Brennan y Emilio. Pero para hablarnos de Emilio, hablarnos de su libro, de este segundo libro, tenemos un gran colaborador de él durante mucho tiempo que lo ha conocido y por tanto lo ha querido, como todo el que lo ha conocido, Emilio. Y entonces yo creo que nos puede hablar muy bien y bastante en extenso Pepe Criado de ese libro y de Emilio. Y con vosotros, Pepe Criado. Gracias. Gracias al Ayuntamiento, a Azucena, a San Antonio, porque de verdad que es un placer estar aquí hoy. Personalmente, para mí es un enorme placer estar aquí presentando este libro y aquí en Yegen. Realmente, como bien dice Carlos, Yegen está en la historia de la literatura, es un pueblo que está en la historia de la poesía, pero también porque también Yegen está en la historia de la poesía, tanto desde el punto de vista intelectual que nos aportó Llegar Brennan, pero también dentro del punto de vista de lo popular, que es la poesía que nos aporta, nos han aportado tantas personas del pueblo y de la comarca, y especialmente a Emilio Peregrina. Hablar de Emilio Peregrina es hablar de alguien, como creo que escribí una vez, de alguien que en los tiempos en que están corriendo, en los tiempos en que estamos, nos enteramos de cualquier detalle, vamos corriendo a internet a tener más información. Pues resulta que hay muchas personas, las personas sobre todo más pegadas al pueblo, a la tierra, muchas personas que están haciendo su cultura, que están haciendo la cultura, transmitiendo la cultura que recibieron, y reviviéndola y volviendo a enviarla a nuevas generaciones, que tú te vas a internet y que no encuentras nada. Eso me fascinó, eso me fascina, me sigue fascinando. Eso lo escribí cuando murió Emilio. No vayáis a internet a ver quién es Emilio Peregrina. Si lo habéis conocido, lo habéis vivido, y habéis vivido la cultura, y esa es la cultura del pueblo, eso es lo que Emilio quería, la cultura del pueblo, la cultura popular. Hablar del trabajo, hablar de la poesía de Emilio Peregrina y de sus libros me hace explicar brevemente una cuestión, que es el gran trabajo que empezó a hacer la Asociación Cultural Albusarra con el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra y las demás actividades que han desarrollado la asociación en la comarca, porque la Albusarra con el festival, ya sabemos, estoy diciendo una obviedad, pero me gusta recordarlo, hicieron que la Alpujarra tuviera un cambio en la denominación y en el entendimiento de la comarca. Yo recuerdo cuando era pequeño que una vez tenía 14, 15 años, y una vez fui a un pueblo yo vivía en Dalías, y fui a un pueblo de Asorba, creo que era. Era una cuestión religiosa que me embarcó mi padre, en fin, que nos fuimos una noche a Sorba. Y en Sorba estábamos en mitad del pueblo y yo decía, estábamos un grupo de amiguillos, y decía, tengo sed. ¿Dónde aquí se puede beber agua? Y yo como siempre he sido tímido, pero a la vez digo, bueno, pues si tengo sed, pues le pido agua a la primera puerta que hubiera abierta, todo le pido agua a la señora, al señor que salga. Pero sí lo hice.
Y la señora me dice, ¿de dónde soy? Pues somos de Dalí. Y empezó a decir, ¡ay, de Dalí, alpujarreño! Pero en un sentido un poco despectivo, ¿no? Que yo lo noté. Yo entonces no tenía conciencia de comarca, ni de Alpujarra, ni de muchas cosas, pero ese espíritu despectivo, hablando de la comarca, lo noté. Y es cierto que lo había. Esto es una de las cosas que se solucionó con el trabajo de Abusarra. Dentro del trabajo de Abusarra, dentro de la asociación, empezamos en el año 2000, en 1993, con el año de la cultura tradicional que celebró la Junta de Andalucía, publicamos este libro, que es una recopilación de los trovos, de los trovos que se hicieron en los 10 primeros años del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra. Publicamos este monográfico, absolutamente donde están transcritos todos los trovos que se dijeron allí, y también una cassette, entonces era tiempo de cassette. ¿Por qué hicimos este trabajo? Pues porque en la Alpujarra tenemos una cultura impresionantemente rica y maravillosa, que es la cultura oral, que es una cultura que está en las personas y que no se puede repellar. Quiero decir, si vamos por la calle no la vemos. Si vamos por la calle vemos un edificio de hace 200 años que decimos, uy, que se está cayendo un poco. Venga, el señor alcalde, venga, que se repelle, que se restaure. Bien, eso es fantástico. Pero tenemos en la Alpujarra la cultura inmaterial. La cultura inmaterial está en la cabeza de las personas, y cuando se nos muere una persona como Emilio, se nos pierde un tesoro. Por eso, desde Abusarra empezamos a planificar trabajos de hacer una cosa, podríamos decir, tonta, y podríamos decir sin sentido, ¿no? Porque si es cultura oral, que pinta en un libro, ¿verdad? Podemos pensar eso, la cultura oral que pinta en un libro. Bueno, es una forma de, en los medios que tenemos y en el tiempo en que estamos, es una forma de conservarla, con el libro, con las cassettes, con la grabación y tal. El caso es que aquí iniciamos una recuperación, un trasvase, empezamos a hacer un trasvase de lo que es la cultura oral a los libros, a documentarla, que hasta ese momento, estamos hablando del año, yo empecé con el trovo en el año 85, ya por ahí, 85, 86, ya conocía el libro, y no había libros. O sea, no había libros, no había discos, no había cassettes sobre trobos, sobre la comarca, no había nada. Entonces nos planteamos ese trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra cultura oral, lo que nosotros le llamamos trovo, la música, por ejemplo, es una de las manifestaciones de la cultura oral de la comarca, el trovo, del que he estudiado mucho y hemos hecho muchas actividades con eso. Resulta que si nos ponemos a analizar, el trovo es nuestro flamenco. O sea, el flamenco es importante, ¿verdad? Nos están diciendo todos los días en la televisión, en todos lados, que el flamenco es importantísimo, que hay escuelas de flamenco, que el flamenco en la escuela, que a los niños pequeños, que un festival de flamenco en Japón. Es muy importante, en realidad, el flamenco es importantísimo. Pero resulta que en la Alpujarra tenemos también flamenco. ¿Y cuál es nuestro flamenco? Pues nuestro flamenco es el fandango primitivo, que es la música del trovo, que es la misma que el chacarrá de Cádiz y que es la misma que los verdiales de Málaga. Ese es el fandango primitivo. ¿Y el fandango primitivo qué es? El fandango primitivo es la raíz más profunda del flamenco actual. O sea, todas las investigaciones que se han hecho sobre el flamenco actual, en sus raíces llegan al fandango primitivo. Pues entonces, señores y señoras, si tenemos nuestro flamenco en la Alpujarra, que es el mejor flamenco del mundo, ¿por qué? Porque es más antiguo. O sea, porque tenemos vivo el flamenco, una de las raíces flamencas de hace 500 años, o de hace 600 años. Entonces, ¿es importante o no? Con estos presupuestos seguimos haciendo publicaciones. En el año 96, con el Ayuntamiento de La Mojonera, hicimos un libro sobre Tomás Iborra, un trovero de la zona del campo de Dalías, que a algunas personas os sonarán. En el año 1999 escribí un libro sobre la historia del trovo en Almería y en la Contraviesa, también, lógicamente, porque tiene raíces comunes, que publicó el Instituto de Estudios Almerienses. En el año 2003, el Ayuntamiento de Vícar publicó un libro de otro trovero que vive allí, que también es de la Contraviesa, de Almondón, Paco López, que luego, además de este primer libro, hicimos dos más. Con el mismo Ayuntamiento de Vícar hicimos dos más.
Con esta misma perspectiva escribimos un libro sobre las coplas viejas de Turón. O sea, son las coplas más antiguas del fandango primitivo, que todavía... este libro fue muy curioso de organizarlo porque estas coplas nos las dijeron los hombres viejos mayores de Turón. Y cuando nos pusimos a investigar sobre dónde aparecía esta copla que nos dijeron del fandango, que se canta los fandangos primitivos, bueno, esta copla que nos ha dicho este señor de Turón, que nunca leyó, que nunca fue a la escuela, se sabe la copla y no la ha dicho. Bien, ¿dónde se usa más? ¿Dónde esta copla se está usando más? Y empecemos a ver que esas coplas se usaban en toda Andalucía, en Canarias y en toda América. ¿Por qué? Porque son esa raíz tan antigua del flamenco que se expandió con la llegada a América, con la posesión española en América. Desde el siglo XVII se expandió a América a través de Canarias. En el año 2007 el Ayuntamiento de Ejido publicó este libro de otro trovero también de la Contraviesa, de Manuel Manrique, que vivía en el Ejido. En el año 2007 también el Ayuntamiento de Vícar, con el Ayuntamiento de Vícar publicamos un libro sobre Epifanio Lupión, otro ilustre contraviesero de Arguñón, que también hizo historia. Dentro de toda esta marasma, de toda esta gran riqueza de la poesía, nuestra poesía oral, es donde tenemos que entender el trabajo de Emilio. El trabajo de Emilio no es nada, el trabajo que hizo Emilio con sus libros, primero en el año 2002, La luz de mi venero, que publicó el Ayuntamiento de Roquetas, y ahora que el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra publica su segundo libro, Caminando hacia la eternidad, no es un trabajo, el trabajo que hizo Emilio no es un trabajo de alguien que estaba fuera de la tierra, no, Emilio pisaba la tierra que vivía. Como Emilio amaba especialmente la tierra que vivía, y especialmente amaba la cultura, y era un hombre progresista, y era un hombre que entendía que la sociedad tiene que progresar hacia el bien humano y la justicia social. Por eso mismo Emilio escribía estos libros, por eso mismo amaba el flamenco, y tocaba flamenco, incluso cantaba flamenco, por eso mismo amaba el trobo, y hacía trobo. Yo cuando lo conocí, la primera vez que conocí a Emilio no trovaba todavía, yo creo que tocaba la guitarra nada más, en los años 80 por ahí, ¿no? Algo así. Pero luego el hombre tenía Emilio ha sido un revulsivo magnífico por eso, porque tenía esa fe y esa creencia en su tierra y ese gusto porque en su tierra mejorara y su tierra fuera culta, que aprendió flamenco, aprendió a tocar, aprendió a trobar. Era orgullo. Bueno. Antes de seguir hablando en este tono, que ya me estoy emocionando, se me están poniendo los rollos de punta, sí quiero decir para terminar que en sus dos libros, tanto en La luz de mi venero como Caminando hacia la eternidad, Emilio plasmó cosas concretas. Algunas las he dicho ya, que es esa pasión que tenía por la cultura inmaterial, por esa cultura que tenemos que está nada más que en las personas, que no se puede retallar ni se puede restaurar. A Emilio le apasionaba el flamenco, no solo además de cantar flamenco, creó alguna peña, participaba en actividades con otras peñas, en fin. Y el trobo especialmente, estas dos cosas. De hecho, escribí en los dos libros, tenemos muestra de ello, con poemas dedicados al trobo, al flamenco, a figuras flamencas, bailadoras, a cantadores, a troveros, a Candiota, a José Castillo, un trovero antiguo del siglo XIX, a las peñas del Yunque, del Taranto, de flamenco de Almería. Un segundo tema que aparece en los dos libros de Emilio es un tema muy importante para él, que ahí es donde entra también Yegen y entra su parador del alma, que es sus raíces humanas. En los dos libros podemos ver cómo Emilio estaba pegado a la tierra y cómo entendía que la vida tenía que estar pegada al sitio donde nace, a las personas con las que te mueves y a las familias con las que estás. Tiene poemas de su infancia. En este primer libro lo empezó con un poema a su padre. En el libro de Caminando hacia la eternidad, las personas de Yegen Vaya
alucinar por un tubo, porque habla de un montón de personas, de familias del pueblo, habla del paisaje, habla de cómo se vivía cuando él era niño, habla de cómo estaba el pueblo, cómo había que ir en burro a Upícar, a la farmacia, a buscar el médico, en fin. Habla de su tierra, de la pasión que tenía de su tierra, que ha tenido siempre por su tierra. Hay poemas dedicados a su hijo, a sus nietos, en fin, a sus amigos, a sus amistades. Y luego hay un tercer tema en los dos libros que era otra de las pasiones de Emilio. Emilio quería una sociedad justa, Emilio quería una sociedad donde las personas fueran tratadas como lo que somos, lo más importante de la sociedad, y que no estemos a merced de las creencias ni de las multinacionales. Emilio luchaba por una justicia social, una auténtica justicia social, y de ahí en los libros también se ve su relación con el Partido Comunista, su lucha con el cristianismo de base al principio de la transición, su compromiso absolutamente tremendo siempre, incluso cuando el golpe de Estado, aquí leeréis, cuando el intento de golpe de Estado de Tejero, leeréis unas cosas muy interesantes aquí en este libro de cómo medio país salió corriendo y cómo Emilio, en vez de salir corriendo, se fue a donde tenía que irse a dar la cara. Son detalles que ponen los pelos de punta. Yo, con Emilio, escribiendo estos libros, he tenido una experiencia extraliteraria. Yo con Emilio he llorado, o sea, hablando con Emilio he llegado a llorar, porque, bueno, ha sido transparente como en estos libros, como ha sido en su vida, y cuando nos cuentan directamente, cuando se nos abre el alma, cuando abrimos el alma a alguna persona, siempre conquistamos a la persona que tenemos delante. Emilio siempre fue, por lo menos esa fue mi experiencia. Un hombre claro, un hombre justo y un hombre que sabía lo que tenía que hacer. Gracias.